Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer este chal o bufanda, como lo quieras llamar, que es otra versión de este que te había enseñado a hacer, que es más chiquito. ¿Sí? Este te lo enseño acá en este video que te dejo acá arriba y en la descripción. Este lo habíamos hecho en punto bobo, punto Santa Clara. Es muy sencillo, es súper fácil de tejer. Y lo había tejido con un hilado de algodón y me quedó así más cortico, ¿sí? Es más cortico, más liviano, como para cuando no hace tanto frío. Pero decidí hacer como otra versión, te lo muestro, que este es en punto jersey o punto liso, ¿sí? Es una vuelta al derecho, otra vuelta del revés. Queda muy lindo por los dos, y lo que me gusta también es que como se enrosca un poco, ya este está bloqueado, ¿sí? Casi me arrugó un poco porque lo bloqueé y lo doblé mal y lo guardé antes de grabar este video, entonces como que se le hicieron unas arrugas acá, pero bueno, así ya está después de bloqueado, que queda mucho más lisito que antes, pero igual como es punto liso se enrosca así acá y acá en la puntica también, pero me gusta bastante porque queda como las dos texturas del lado del derecho y del lado del revés como que se unen, y me gusta mucho el efecto que hace, ¿sí? Entonces esta versión la tejí mucho más grande, como pueden ver, que lo bueno de este modelo, de este tipo de chal, de esta estructura, es que tú la puedes tejer hasta donde tú quieras, hasta donde se te acabe el hilado o hasta donde tú quieras. Lo puedes hacer más cortico como el otro que te mostré, o más grande, o como este digamos, o inclusive mucho más grande, depende de lo que quieras. Se puede poner así como un chal, siempre como un chal, te lo pones así para una tarde bien fría, o te lo puedes poner como lo tenía anteriormente, que es como si fuera la bufanda, así. Y con como es un rectángulo asimétrico, sí queda un lado más largo que el otro, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es que me lo pongo así y ahí queda. Lo puedes acomodar como tú quieras. Entonces así queda, y esto es lo que digo, que se empieza como a intercalar el lado del derecho con el lado del revés, porque sabemos que el jersey no es doble faz, pues no es igual de los dos lados. Entonces me gusta cómo se ve todo este efecto así de la combinación de los dos lados del tejido en las rayas, le da como un toque más especial, y puedes combinarlo con los colores que tú quieras. Yo acá usé un color bordó y como un naranja. Creo que en cámara se ve más oscuro, pero es un poquito más vibrante. Así que bueno, es un proyecto súper fácil, es largo según el largo que tú quieras hacerlo, puede ser más cortito, más largo, como te digo, entonces eso va a depender de ti. Pero es muy fácil y muy sencillo de hacer, y acá tienes la oportunidad de usar dos hilados que tengas en casa, que por ahí con un ovillo no te da para hacer algo, pero combinando dos colores te puedes hacer algo así. Bueno, en cuanto a los materiales, yo usé un hilado que tiene 19 vueltas por pulgada, ¿sí? Si no sabes cómo medir el grosor de tu hilado por vueltas por pulgada, te dejo acá un video donde explico bien eso, y te doy una tabla también para que la tengas y sepas de qué grosor es tu hilado. Es un hilado que es sport, casi fingering, es delgadito, digamos. Está recomendado para agujas entre el 3 y el 4. Yo usé unas agujas número 4 circulares, pero puedes usar agujas planas, no hay problema. El tejido es tejido en plano, pero a mí me facilita un poco más las circulares. Saben que me gusta es usar estas agujas. Y además, como cada vez el chal crece y crece y crece, pues el cable primero te va a pesar menos, y segundo te va a dar la comodidad de poder ir cambiando a un cable más grande si se te acaba, digamos, el que tienes. Y es mucho más cómodo tejer el chal así.
Entonces tiene, es un hilado, como les decía, delgadito, y este que yo usé es una mezcla de acrílico y lana, digamos, y usé 100 gramos de cada color. Esto me sobró de uno, en realidad fue un poco menos de 100 gramos porque este hilado ya lo había usado en algo, el que era el bordón, que no me sobró nada, y del otro me quedó esto, ¿sí? Entonces, pero más o menos con un ovillo de 100 gramos de cada color van a tener para hacer un chal súper grande, ¿sí? Porque rinde bastante esto. Así que bueno, eso fue lo que usé. No necesitamos ni marcadores de puntos, solo la aguja lanera para esconder las hebras del comienzo y del final. Y también unas tijeras. Y listo, eso es todo lo que van a necesitar. Escojan el hilado que tienen. Este es un proyecto que es muy adaptable a cualquier hilado. Yo les recomiendo, para como va a ser algo grande y que no quede muy pesado, que sea un hilado más bien delgado, ¿sí? Para agujas, como les digo, que esté recomendado para agujas del 3, agujas del 4, del 450, hasta el 5, digamos. Porque hay algunos que son un poquito más gruesos que estos, que son más ya para de agujas del 4 al 5. Ese también les serviría. Sí, fíjense siempre en las especificaciones de la etiqueta del hilado que tengan o que vayan a comprar. Y les recomiendo eso, que sea un hilado que esté recomendado entre el 3 y el 5. O sea, ahí van a encontrar varios. ¿Sí? Yo usé este que está recomendado para agujas de entre el 3, 350, 4. Yo usé agujas del 4, ¿para qué? Porque quería que me quedara más ligero, pero usen máximo hasta el 5, ya más es muy grueso. Yo les diría que más bien entre el 3 y el 4 sería mejor, 450 por ahí. Ya 5 por ahí se les va un poquito más grueso. También depende del tamaño que quieran tejer el chal, porque esta estructura es que ustedes tejen hasta donde ustedes quieren, ¿sí? Dependiendo del largo. Yo lo hice hasta que se me acabó el hilado rojo, entonces ahí ya paré, porque pues quería que siguiera siempre las rayitas. Entonces me quedó bien grande, ¿sí? Entonces entre más grande, más delgado el hilado, para que no les quede un tejido muy pesado y como que es para el cuello, entonces por ahí va a ser más agobiante. Si van a hacer un chal más pequeño, tipo una pashmina, algo así más como para darse solo una vuelta en el cuello, entonces ahí sí pueden usar algo un poco más grueso, ¿sí? Pero igual les recomiendo algo así más delgadito. Así que bueno, van a necesitar solo esto y ya podemos comenzar. Entonces vamos a montar los puntos. Vamos a montar 4 puntos vamos a llamar a uno color A y color B. Sí, esto es un azul y esto es un verde. No sé si se ve también en cámara. Y vamos a montar 4 puntos con el color A. 1, 2, 3, 4. Un nudito acá. Y vamos a hacer la primera vuelta. ¿Cómo vamos a hacer la primera vuelta? Vamos a tejer 2 puntos del derecho. Dos puntos derecho. Vamos a hacer el aumento, que es a tejer un punto derecho, no soltar nada, sino que volverlo a tejer por atrás. Ahí. Ese es el aumento que vamos a hacer, igual al otro, y un punto derecho. Este es nuestro lado del revés del tejido. Ahora, este va a ser nuestro lado del derecho del tejido. Y ahora vamos a poner nuestro color B. Aquí. Y voy a tejer un punto. Un aumento. Que es uno del derecho. No lo suelto, sino que lo hago hacia atrás y tejo
el mismo punto, digamos, 2 veces. Luego tejo 2 puntos juntos del derecho y un punto. ¿Sí? Y de ahora en más vamos a hacer 2 vueltas con el mismo color, o sea, acá doy la vuelta, sigo con mi color verde, que es el que tengo en este costado. Vean que acá esta es la hebrita esta que corté, y voy haciendo un derecho. El primero y el último punto siempre van a ser derecho, un derecho, y tejo revés hasta los últimos 2 puntos. Uno. Acá voy a hacer un aumento, pero por revés. Entonces lo tejo del revés normal, no lo suelto, sino que lo pincho por atrás, por la hebra de atrás, y la tejo de vuelta, que sería hacer el aumento pero como revés. Y el último punto es del derecho. Acá este está muy abierto porque tengo esta hebrita acá. Doy la vuelta. Vamos a empezar a hacer el cruce de los hilados. Entonces va a quedar, acá van a ver que queda así el bordecito, y acá está el cruce de los hilados, ¿sí? Queda por acá bien en el borde, para que por atrás quede también bien en el borde y no se vea como adentro del tejido, digamos, sino que ese nos da como un bordecito más bonito así. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a pasar el hilado por afuera con el que voy a tejer, ¿sí? Con el verde es con el que recién tejí. Voy a pasar este por arriba, ¿sí? O sea, no va a pasar por detrás con el que recién tejí, sino por afuera, por acá, así, ¿sí? Y voy a tejer un punto, voy a tejer otro punto, 2 derecho. Ahora en esta vuelta estamos en la vuelta 4, 2 derecho, un aumento, 2 puntos juntos del derecho y un punto derecho. Damos la vuelta. Esta sería nuestra vuelta 5. Tenemos un punto derecho, revés hasta los últimos 2 puntos, y hacemos en este el aumento del revés, tejemos un revés, no lo soltamos y lo tejemos por atrás también, y el último punto es derecho. Y acá volvemos a cambiar de color. Este es nuestro lado del derecho del tejido. Vuelvo y paso el color B, que es el verde, por arriba, ¿sí? Y vamos a nuestra vuelta 6. Entonces tejemos 2 puntos derecho, el aumento, un derecho, no lo suelto, lo tejo por atrás y voy hasta los últimos 3 puntos. Acá tejo 1, tejo 2 juntos del derecho y un punto derecho. Ahora la vuelta 7, con el mismo color vamos a hacer un derecho, revés hasta los últimos 2 puntos, hacemos el aumento del revés y un derecho. Lo repito una vez más. Pasamos el hilado por delante, ¿sí? Tejemos un derecho, 2 derecho, hacemos el aumento
y vamos hasta los últimos 3 puntos. Cuando nos queden 3, dejemos 2 puntos del derecho y un derecho. ¿Sí? Y la vuelta del lado de atrás es un derecho y tejer revés hasta los últimos 2 puntos. Y tejemos un revés, no lo soltamos y lo tejemos por la hebra de atrás también, así, por esta de acá. Así hacemos el aumento del revés y un derecho. Y volvemos de nuevo. Hacemos el cruce por arriba. Sí, así por arriba. Tenemos 2 derechos. Un aumento. Y derecho, perdón, y tejemos derecho hasta los últimos 3 puntos, donde tejemos 2 juntos del derecho y un derecho, que es el del borde. Y así vamos a repetir estas 2 vueltas hasta que ustedes quieran. Va quedando así. Acá este sería el comienzo que acabamos de hacer y se va formando todo así, las rayitas, así va quedando el borde y así va quedando el otro borde. ¿Sí? Y nos va quedando esta forma también asimétrica con rayitas que queda muy bonita también. Entonces así vamos repitiendo esas 2 vueltas hasta que ustedes quieran. Yo todavía no he terminado me falta un montón. Tengo estos 2 hilados y me los pienso gastar, o sea, voy a tejer hasta que me gaste los 2 hilados. Cuando ustedes vayan a cerrar los puntos, que les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, y no sepan cuánto van a tejer hasta que se les gaste el hilado, con el hilado que vayan a cerrar los puntos dejan 4 veces más o menos el ancho que ya tengan en el tejido, un poquito más porque como siempre va a ir creciendo, pero cuando ya vean que se les está por acabar, midan el ancho que tienen y un poquito más 4 veces, y esa hebra es la que tienen que dejar para cerrar los puntos. Así les doy ese tip para que sepan cómo hacerlo. Así que bueno, vuelvo cuando ya lo tenga terminado. Hacemos esta pausa para recordarte de darle like al video, de comentar, puedes comentar chal tejido o lo que tú quieras, me ayuda un montón. Acuérdate de suscribirte al canal, de activar la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. También puedes apoyar mi trabajo uniéndote como miembro al canal o apoyando este video desde el corazón de gracias. Bueno chicas, acá ya terminé casi todo mi lado rojo. Esto no me da para tejer otras 2 vueltas. Acá terminé, digamos, la vuelta del derecho, hice la vuelta del revés y ahora tendría que tejer la vuelta en naranja, ¿cierto? El tema es que si hago una vuelta naranja, después no me va a dar ni para cerrar los puntos ni para hacer otra línea en rojo. Entonces la voy a dejar hasta acá. Y lo que hice es que hice este último en rojo, que era el color que se me estaba acabando. Hice este último en rojo y el naranja, con el naranja voy a cerrar los puntos, ¿sí? Entonces el rojo ya lo puedo cortar. Voy a dejar un pedazo largo para esconder después. Estos resticos les sirven para hacer las pulseritas que les enseñé en el video anterior, que les dejo acá arriba, que justo tengo una puesta, me gustó cómo se ve ahí. En vez de tener una colita o algo para el pelo que siempre tengo ahí, me gustó ponerme esta pulserita. Tengo varias acá en varios colores que hice. Y está perfecto ese proyecto para hacer con estos resticos de hilados que no dan para mucho. Entonces te sirve
hacer esta cosa, te dejo ahí arriba y en la descripción. Bueno, entonces ahora sí vamos a cerrar los puntos. Entonces déjense un buen pedazo de hilado, ¿sí? Porque se va a llevar mucho más que 4 veces. Normalmente también el cierre de puntos se lleva 4 veces el ancho, digamos, del hilado. Déjense por ahí el doble o el triple de eso por las dudas, porque vamos a pasar el hilado por arriba otra vez, el nuevo. Vamos a tejer el punto normal y vamos a hacer como veníamos haciendo los aumentos, ¿sí? Lo tejo por delante y luego vengo a la hebra de atrás y lo tejo por la hebra de atrás, ¿sí? Así. Y paso este primero sobre este. Ahí. Luego acá de nuevo tejo el segundo punto por delante, no suelto de acá, sino que lo tejo por atrás también. Y ahora paso estas 2 hebras por encima de esta, o sea, estas 2 por encima de esta. Ahí. Volvemos, tejemos el punto que sigue del derecho y del revés. Digo el derecho y el revés, no, por delante y por detrás. Y estas 2 hebras, estas 2 que nos quedan acá, pasan por encima de la tercera. Por acá y por acá. Vamos de vuelta. De por delante, por detrás. Y pasan por arriba. Por delante y por detrás. Y pasan por arriba. Por delante y por detrás. Y pasa por arriba. Y ahí va a quedar como un cierre de puntos un poquito más gruesito, pero si se ve acá, después hay que cerrar esconder este hilado. Así que bueno, voy a hacer esto por toda la vuelta y vengo al final. Bueno, y acá ya llegué a los últimos 2. Vamos a hacer lo mismo. Lo tejemos el punto por delante y por detrás. Pasamos por encima. Y este último vamos a hacer lo mismo. Por delante y por detrás. Y pasamos por encima. Y acá ya cortamos la hebra. Y vamos a esconder. Yo voy a pasar sale un poquito ahí el rojo, por acá adentro, así nos queda más segurito esta esquinita. Y ya lo que nos queda es esconder todas las hebras de acá y del comienzo. Tenemos esto. Y luego lo voy a lavar, sí, porque pues siempre bloquearlo pues o lavarlo nos va a ayudar, porque igual vean que se enrosca bastante. Igual a mí no me molesta porque la idea es que como que se vea también el lado del revés y del derecho por todos los lados. A mí me gusta. Pero igual lo voy a lavar, lo voy a bloquear, a ver cómo nos queda y les muestro. Bueno, chicas, y así queda el chal después de haberlo bloqueado. Queda mucho más lisito, como si lo hubiéramos planchado un poco. Igual se enrosca porque es punto jersey y si uno no le hace un borde se va a enroscar. A mí en particular me gusta en este diseño que se enrosque, porque me gusta después puesto cómo se va mezclando la textura del lado del derecho del tejido con el lado del revés. Me parece que le da como más interés y queda más especial el diseño. Este quedó muchísimo más grande que el otro que hice, así que bueno, recuerda que lo puedes tejer tan largo como tú quieras. Se empieza desde esa punta de allá y hemos tejido todo hasta acá, y este lado es el cierre de puntos que tenemos, ¿sí? Todo este lado fue el cierre de puntos que hicimos. Así que bueno, espero que te haya gustado este diseño, que lo vayas a tejer. Mira que es un proyecto súper fácil para principiantes, donde puedes usar 2 colores diferentes que tengas en casa. Yo me gasté un ovillo de cada uno de 100 gramos en un hilado delgadito.
Así que quedó muy bien. Si te gustó, dale like, coméntame, chal a 2 agujas, o bufanda a 2 agujas, o coméntame por qué te gustó, qué otro proyecto que te gustaría hacer luego. A mí todos los comentarios me sirven, así que bueno, no te olvides de suscribirte, de compartir, ya dije, darle like, ya dije, bueno, de todo, de suscribirte y darle a la campanita, así te avisa cada vez que suba un nuevo video. Un beso y nos vemos en el próximo.